Bueno, parece que las tecnologías, las últimas tecnologías no siempre son las mejores. Este, Ayer me decían que alguna gente atrás no escuchaba bien, pero bueno, vamos a tratar de hablar a la potencia necesaria como para que me escuchen los de atrás, pero que no se largue a vibrar demasiado el aparatito. Este, Porque hay que cuidar los tímpanos también. Ayer un par de veces se disparó demasiado. Bueno, el tema que vamos a abordar al comienzo de la mañana es el tema de los beneficios. Los beneficios de la investigación, por supuesto, es uno de los temas fundamentales, porque si uno hace investigación no por la investigación en sí mismo, sino porque busca algún beneficio, busca el progreso, busca no solo el progreso del conocimiento, sino que los resultados de la investigación sirvan, y no solo le sirvan, digamos, a la economía de la industria farmacéutica, sino que le sirvan a la gente, que le sirvan para mejorar la salud individual y colectiva. Entonces, el beneficio individual, obviamente, esto es una definición, efecto beneficioso tangible, sobre todo para los participantes luego de finalizado el estudio. En ensayos clínicos, ese beneficio se mide como acceso al producto que resulta de la investigación, si es que es beneficioso. Yo le decía ayer que la mayoría de los ensayos clínicos controlados suelen terminar en lo que uno pudiera llamar fracaso, en el sentido de que no se prueba de que el producto sea más beneficioso que lo que ya existe en plaza o en el mercado. Y en estudios de investigaciones de salud pública, que también son sumamente importantes, y probablemente las que ustedes desde las regiones, desde el interior del país, van a tener más injerencia, sobre todo para la prevención, acceso a métodos preventivos, prueba de vacunas, determinación o investigación sobre determinantes sociales de determinadas enfermedades como tuberculosis, chagas, malaria, etc. Ahora, los beneficios indirectos, por supuesto, tienen que ver con el mejoramiento del estado de salud de la población de la que provienen los participantes. O sea, ya no es solamente directo a los participantes, a los que están enrolados como participantes en un protocolo de investigación, sino a las comunidades de las que provienen. Esto ya es es un beneficio más difuso para definir y para exigir. La exigencia de este tipo de beneficios en general se acuerda mediante convenios, acuerdos, etcétera, generalmente entre los patrocinadores de las investigaciones, sobre todo si son patrocinadores externos que vienen con fondos de investigación, y las instancias locales. Entonces uno puede pedir, por ejemplo, mejoramiento de la capacidad instalada, transferencia de tecnología para enfrentar las enfermedades prevalentes en la comunidad. Cuando yo digo transferencia de tecnología es pasar de una situación de dependencia a una situación de posibilidad de rectoría local sobre la investigación. En realidad, digamos, el hecho de que la mayoría de las investigaciones se generen en los países ricos, digamos, no quiere decir que aquellos que sean más inteligentes. Lo que tienen es más recursos y más control de la tecnología. Bueno, uno tiene que acostumbrarse a que como criterio ético se exija algunas características de transferencia de tecnología, que si es para diagnóstico, que si es para terapéutica, etcétera, como beneficio de las investigaciones. Y por supuesto, el beneficio indirecto más generalizable es el del avance en el conocimiento científico. Pero el problema es que el conocimiento científico por sí solo, si no hay, digamos, avenidas de aplicación práctica de ese conocimiento científico para el mejoramiento de la salud de la población local, queda un poco queda en el aire o queda para ser aprovechado por países que sí tienen esos medios de poder aplicar
los productos de la investigación para el mejoramiento de sus poblaciones. Hay muchas veces, digamos, sobre todo productos terapéuticos que pueden ser beneficiosos, pero a precios exorbitantes que solamente pueden ser accesibles a países de recursos altos. Entonces, uno a veces se pregunta con respecto al tema que me pedían sobre justicia distributiva. Yo acá pregunto, ¿por qué debe ocurrir justicia distributiva en la investigación cuando no se da en la asistencia, cuando no se da en los servicios de salud? Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿en el Perú se da justicia distributiva en los servicios de salud? Eso, si se da, si el indicador debiera ser de que todo el mundo debiera tener acceso a los servicios de salud, que el derecho a la salud estuviera vigente y que no hubiera doble o triple estándar en el acceso y en la calidad de los servicios de salud. Y obviamente sabemos que eso no es así. Sabemos que lamentablemente el derecho a la salud, como muchas de las cosas que están escritas en documentos y en convenciones internacionales y demás, es muy difícil de hacer cumplir, por razones técnicas, por razones económicas, por razones sociales, etc. Entonces uno dice, bueno, si eso no se cumple, ¿por qué hay que cumplirlo en la investigación? Pregunta. Las inequidades están presentes en todos los órdenes de la vida social, no solamente en la salud. Las inequidades existen en educación, en vivienda, en empleo, etc. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este es un axioma que la gente que, digamos, que se ocupa de la doctrina de los derechos humanos mantiene y ha mantenido de siempre, que los derechos humanos en realidad son indivisibles. Uno no puede tener derecho a la salud y no tener derecho a la vivienda o derecho al trabajo, etcétera, aunque son todos derechos fundamentales. Cuando yo hago esta pregunta retórica acá al comienzo, no es para decir, por supuesto, y no me vayan a malentender, de que en realidad, ya que no hay justicia distributiva en el resto de los órdenes de la vida social, podemos entonces hacer investigaciones sin preocuparnos por la justicia, por el principio de justicia, o sin preocuparnos por los derechos de los participantes. Y eso obviamente no es así. Y nosotros, cuando hablamos de distribución y de justicia distributiva en investigación, estamos hablando principalmente del balance entre beneficios y perjuicios, y de que toda investigación tiene que tener un balance positivo, o sea que los beneficios anticipados tienen que ser mayores que los perjuicios predecibles. Lamentablemente, los pueblos de nuestros países padecen una carga desproporcionada de riesgos de investigación, pero sin la oportunidad de disfrutar de los beneficios que pueda generar. Sobre esto, en realidad, hay, digamos, se habla demasiado, a veces sin mucho fundamento. En realidad, ustedes saben que los países en donde más riesgos de investigación corren son los propios países ricos. Se habla mucho de la tercerización de investigaciones hacia los países pobres, porque hay menos regulaciones, porque la gente es menos educada y es más proclive a caer en el atractivo de un ensayo clínico, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el principal problema en los países nuestros es la falta de oportunidad de disfrutar de los beneficios que puedan generar las investigaciones. Y generalmente es porque las drogas, si se trata de drogas terapéuticas, son muy caras, o porque no hay una capacidad instalada adecuada de los servicios de salud como para aprovechar los productos de la investigación, o simplemente porque falta tecnología.
El tema entonces de los beneficios, ¿a quiénes? Yo acá pongo que, ya lo van a ver esta tarde cuando veamos la declaración del Helsinki, que la declaración del Helsinki plantea que debe haber beneficios razonables, ya vamos a ver qué quiere decir eso, etcétera, a los sujetos de investigación, tanto experimentales como controles, o sea, aquellos que participan en los proyectos, en los protocolos de investigación. Sobre esto, en realidad, no hay mayor discusión. La única discusión es quién lo paga. Al terminar una investigación, ¿quién va a pagar el hecho, o sea, la aplicación del producto beneficioso de esa investigación a aquellos que han participado en la investigación y que requieren continuar sus tratamientos? Entonces acá es una especie de pasarse la pelota. Los patrocinadores dicen, bueno, se ocupe el Estado, otros dicen, bueno, hay que sacarles un seguro, bueno, y eso se negocia. Esto es un tema que ya trasciende un poco la ética y entra en la cosa de las pulseadas. ¿Por qué se pulsea y por qué se puede negociar? Y porque en general a la industria farmacéutica las poblaciones latinoamericanas les interesan como sujetos de investigación. Bueno, entonces uno se puede plantear y decir, bueno, si ya que les interesa, pues que lo paguen y que aseguren de que si hay un producto beneficioso, que ellos corran con los gastos para asegurar que ese producto beneficioso sea accesible a aquellos que participaron en el estudio. Y eso pareciera que es muy sencillo, no debiera haber mucha discusión con respecto a esto. Y sin embargo la hay, porque entonces en general la industria lo retasea y dice, bueno, nosotros le vamos a proveer la droga, qué sé yo, por 2 meses, por 3 meses, por un periodo acotado, cuando muchas veces se trata de enfermedades de por vida, enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, saber de que esto no es nada que esté escrito sobre piedra, y es algo que siempre va a poder ser negociable, sobre todo en un país que tenga digamos, el tema de la ética de la investigación más o menos organizada, con regulación adecuada, de manera, como yo decía ayer, que no sea cuestión de que un comité de ética trata de negociar algo, no lo consigue y entonces el patrocinador se va al hospital de la esquina o a la clínica de otro barrio y consigue una mejor negociación, un mejor deal, como se dice en inglés. Por eso pongo acá que estas son negociaciones de alto nivel entre los estados, los investigadores, los patrocinadores, y esto es algo que la ética de la investigación incluye, o sea, no está fuera. El qué pasa después que ha terminado el estudio con respecto al acceso, al derecho que tienen los participantes a acceder al tratamiento que ellos mismos han contribuido a generar con su participación en un proyecto de investigación. Ahora, esto tiene que ver con lo que yo les comentaba al comienzo. El beneficio también es un concepto que tiene que ver con el estándar de atención. Y el estándar de atención tiene que ver con esto que está tan debatido. Ustedes van a ver que no hay ningún documento de estos de ética de la investigación, ni del Helsinki, ni de la SIOMS, ni de la UNESCO, que taxativamente menciona el tema del estándar de atención. Sin embargo, es algo que se debate mucho en la literatura. El hecho, y nadie se anima a decir, no, bueno, aceptamos de que ciertas poblaciones tengan un estándar, digamos, reducido, o un menor estándar o un peor estándar de atención aceptable éticamente. Pero, ¿qué quiere decir estándar de atención? Quiere decir diferentes niveles de atención médica y tratamiento
a los participantes de las investigaciones, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, de acuerdo a su nivel socioeconómico o al nivel socioeconómico del país o población donde se realiza la investigación. Es muy común ver y leer en la literatura sobre estos temas y en los debates que hay mucha gente, sobre todo proveniente de los países ricos, donde dice, bueno, si en un país pobre no existe tratamiento para la enfermedad X que vamos a investigar, quiere decir que no está disponible. Quiere decir que entonces en esas poblaciones, por ejemplo, podemos usar como control placebo, porque igual el estándar de atención en ese país es cero. No se trata la enfermedad. Bueno, esto ocurría, por cierto, en el África con el SIDA hace 20 años y demás. Entonces, como que se les permite a los patrocinadores y a los investigadores utilizar placebo o como controles en países porque de todas maneras el estándar de atención es nulo, es cero. Bueno, eso es una grave violación a la ética de la investigación, porque estamos hablando de que en investigación y en ética de la investigación no puede haber más de un estándar. Y el problema es que en muchos ensayos clínicos realizados en pobres y excluidos del tercer mundo, el nivel de acceso a los cuidados de salud, ya de por sí, antes de la investigación, es bastante menor de lo establecido por la medicina y la ética. Y cuando hacemos investigación, sobre todo en los grupos control, ya sea por uso de placebos o por uso de productos a dosis menores que las estándar. Por supuesto, si uno quiere asegurarse un resultado beneficioso, por ejemplo, comparando dos drogas diferentes, bueno, basta con someter al grupo control a una dosis menor de la aceptable del producto de la competencia, por decir, del producto con el cual queremos comparar nuestra droga. Y esto, aunque parezca aberrante, y lo es, sin embargo es muy común. Hay muchos estudios donde en realidad la droga contra la cual se compara un nuevo producto se utiliza menores dosis que las aceptables. Entonces, esto es lo que se califica de doble estándar. Y lo que decimos, los que sostenemos que eso es violatorio de la ética, es que los argumentos económicos, ya sea pobreza o falta de servicios sanitarios, etcétera, no deben usarse para justificar la disminución de requisitos éticos. Y esta cuestión de la crítica al doble estándar surgió en la década de los 80, finales de los 80, con las experiencias sobre todo en países de África, de transmisión materno-fetal de SIDA, donde el argumento para justificar que usar placebo y menores dosis de AZT en las poblaciones africanas era de que igual ellos, primero que no tenían tratamiento para la transmisión materno-fetal y para el SIDA en general, y segundo, que no había infraestructura sanitaria como para poder administrar el AZT endovenoso porque no había recaudos de esterilidad o de etcétera, una serie de cuestiones que tenían que ver con la falta de infraestructura sanitaria. Entonces, acá decimos que a pesar de que es notoria la existencia de doble estándar en la atención de salud, que es lo que dije hace un rato, que lamentablemente el doble estándar, bueno, doble por no decir triple o cuádruple, porque es todo un gradiente, es un gradiente de mejor acceso a la salud de acuerdo al nivel socioeconómico. A medida que mejora el nivel socioeconómico, mejora el acceso y viceversa. Y que existen grandes inequidades. Sin embargo, el principio ético de justicia que debe regir en las investigaciones de salud debe ser independiente del origen social de los participantes y de la capacidad económica local. Porque en realidad, lo que planteamos muchos de los que insistimos en esto, en que el doble estándar es violatorio de la ética, es que además la lucha por un estándar único contribuirá a intensificar la posibilidad de que esto también sea una realidad en los servicios de salud. O sea, es como un círculo vicioso. En la medida que nosotros aceptemos
el doble estándar en la categorización de los beneficios de las investigaciones, vamos a estar, si aceptamos eso, es como decir, bueno, nos rendimos ante la inequidad reinante en los servicios de salud propiamente dichos. Entonces, a nivel de beneficios es importante definir responsabilidades. Los patrocinadores durante el estudio debe haber claridad en las cláusulas relativas a su responsabilidad por el tratamiento y compensación por efectos adversos de los participantes en las investigaciones. Sí. A ver. De la región Lambayeque, Sí. Nancy Mocarro. Una pregunta, con esto del doble estándar, ¿qué medidas debemos adoptar? Porque siempre leemos o escuchamos el tema, pero ¿qué medidas están adoptando los líderes que vigilan esto? No sé, un comentario, por ejemplo, es, nosotros cuando hacemos investigaciones no sabemos cómo se está aplicando estos protocolos en los países llamados desarrollados. No sabemos si es que realmente cuando se habla de un placebo, el placebo solamente es para este país y no es para su país. ¿Cómo sabemos si es que se está usando baja dosis, entre comillas, un placebo con baja dosis, o ellos quieren evaluar y ellos no lo están usando en sus países? Claro, claro. Entonces, ¿cómo saber que eso se está dando? Y hay que investigar. Hay que investigar, eso no es algo, por eso hay tanta, tanto debate y tanto esfuerzo por conseguir que todas las investigaciones sean registradas en bases de datos internacionales con acceso libre a Internet. Es la única manera, hay que saberlo. Ahora, eso implica una responsabilidad, por supuesto, a los investigadores, porque un investigador, si se llama investigador y no es simplemente un reclutador de pacientes, quiere decir que tiene que conocer del tema y tiene que estudiar el tema y tiene que ir a las fuentes. Acá, lamentablemente, tú mencionas a los líderes. Los líderes, ¿quiénes son los líderes? No están muy bien dibujados. Uno pudiera decir que, bueno, que acá en el Perú los líderes que debieran controlar esto están acá en el Instituto Nacional de Salud, o en el Ministerio de Salud, o en alguna dependencia específica, pero acá en el Perú es el Instituto Nacional de Salud que tiene que ver con las investigaciones de salud, que las debe regular. Pero las regulaciones son también objeto de pulseadas muy fuertes entre la industria, entre los investigadores que no quieren ser regulados, entre los que quieren que se cumplan los principios éticos en las investigaciones, que presumo que todos los que estamos acá tenemos ese objetivo, pero no es nada, es decir, ya vamos a ver cuando veamos el tema de las declaraciones, o la del CINCI o la que fuera. No tienen fuerza legal. Ninguna de las declaraciones de ética tienen fuerza legal, salvo la que cada país decida darles en base a las regulaciones que se impongan. O sea, es un terreno, en que es muy fácil resbalarse y que en gran medida lo que se haga depende de la claridad que uno tenga como investigador o como regulador y de la fuerza política que tenga. Es decir, en conseguir las mejores condiciones por parte de aquellos que vienen a hacer investigación desde afuera. Ahí había otra pregunta y otra más. Buenos días. De Huancavelica, nuevamente, preguntar lo último que usted dijo, ¿no? Así como hay ética en investigación, hay ética en varios campos de la salud, igual en el comercio, en la parte económica, tenemos que reforzar la parte ética. Usted ya lo dijo, cada país puede regular,
De repente puede surgir la idea aquí en el Perú, porque nosotros tenemos una realidad distinta, con condiciones sociales distintas a otros países, y hacer que de repente el Estado que representa a todos los peruanos intervenga cuando tenga que verse la parte económica de los beneficios, porque casi todas las investigaciones, pienso, la mayoría, enfrenta para problemas de solución de problemas del ser humano que se traduce en la parte económica, sea en la producción de un medicamento o un invento para solucionar un problema de salud, que al final después se vende. Si tuviéramos que verlo de esa manera, podría crearse ese mecanismo. Y el otro tema es aquello que son trabajos de investigación pura, por conocimiento, donde no se genera un beneficio, digamos, tan directo, ¿no? Es un beneficio mayoritario de la comunidad humana. En ese aspecto habría que diferenciar. Pero también quería preguntarles, la pregunta, el comentario más que todo, es el aspecto de que he leído, ¿no?, en la literatura que nos han dado últimamente, obviamente en el curso que llevamos, es que no hay discrepancia digamos, desde el punto de vista del uso del placebo, como ustedes lo estamos viendo. En Estados Unidos también usan placebo. En varios trabajos de investigación he leído, usan el placebo. A pesar de que nosotros decimos de que es antiético, ellos lo defienden desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista estadístico, porque yo no podría comparar una droga que se toma con agua y comparar la misma droga que se tome con jugo de naranja. Entonces, obviamente ellos prefieren usar siempre un estándar comparativo. Este punto de vista metodológico es lo que choca con la parte ética, que estamos de acuerdo, ¿no?, llegar a un punto saludable, ¿no?, en la comunidad científica. Mire, esto último que usted acaba de decir, en Estados Unidos y en general en los países desarrollados no se puede usar placebo cuando existe un medicamento comprobadamente eficaz. No se puede. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Usted me dice, sí, pero se usa placebo. En algún estudio se usará, pero las regulaciones son estrictísimas, muy estrictas. Tan estrictas son de que justamente por eso, y hay una gran cantidad de ejemplos que uno puede dar. El propio ejemplo de la AZT allá en los 80, por un lado, otro, es decir, los estudios de surfactantes para el síndrome de dificultad respiratoria en recién nacido, que se intentaron hacer acá en América Latina, sobre todo en Bolivia y demás, y que ellos explícitamente lo decían, no, lo que pasa es que esto no lo podemos hacer con placebo en nuestros países, y esto era pidiendo permiso a la FDA, y ni tampoco en Europa, porque ya existen otros surfactantes. Ellos lo que querían era poder rápidamente sacar un surfactante. Por supuesto que para la industria siempre es más eficaz y barato y rápido comparar cualquier cosa con un placebo, lo que sea. Pero cuando existen ya medicamentos, lo ético es comparar lo nuevo con lo que ya existe, para ver si es superior. Esos son lo que se llaman los ensayos de equivalencia. Y eso a la industria le rehúye todo lo que pueda. Le rehúye porque le resulta más caro y le demora más tiempo. Y con riesgo de que realmente no se demuestre que es superior a lo que ya existe. Es decir, así que, vuelvo a decir, no hay estudios que se hagan en población de países desarrollados que usen placebo cuando ya existen algún tratamiento. Aparte lo dicen, no es ético, no es ético. Pero claro, en los países como los nuestros, pues como que la ética, sí, tiene un estándar menor, tiene un doble estándar, ese es el problema. Responsabilidad de los patrocinadores, entonces, sí, perdón. Disculpa. Sí, Vilma Casanova de Loreto. No, Sí. yo quería, conforme avanza el desarrollo ya de esto y vamos entrando un poco más a aspectos éticos, como que, entre comillas, es una traba, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que la ética, la moral y los valores están estrechamente relacionados y un investigador que no tenga esas condiciones realmente dentro de su perfil
De todas maneras, en el desarrollo de la investigación va a introducir estos aspectos que realmente van a ir contra la ética. Podíamos ver ayer los talleres y ver de que pudiendo haber a la hora de seleccionar su caso, dudábamos, ¿no?, de que probablemente lo ha ingresado a la paciente sin que necesariamente tenga, simplemente porque quería ingresar y ganar algo. Pienso que los beneficios que podemos otorgar tanto a los a los investigadores, a la población, no estarían mal, ¿no? No diríamos, no es ético que le podamos dar, pero entra el problema ético cuando el investigador está alterando las cosas, está haciendo mal, ¿no? Entonces yo creo que este discurso siempre va a estar dando vueltas, pero va a tener mucho que ver con el investigador y con sus principios éticos primero, para luego ir, ¿no? Entonces siempre se van a ir alterando y sacándole la vuelta a la investigación. Estamos de acuerdo, ¿no? Un breve comentario. Por eso es la responsabilidad de los comités de ética de la investigación. Que si no, es decir, dense cuenta ustedes que todo esto es relativamente nuevo. Hace 20 años ni se hablaba de comités de ética de la investigación. ¿Y por qué ahora se habla tanto? Primero por una necesidad de la industria, ojo. La industria farmacéutica necesita un comité de ética de la investigación que le diga está bien. Si no, la FDA en Estados Unidos no se lo acepta. O sea, es un requisito que se ha instalado, de que todo proyecto de investigación tiene que ser revisado éticamente por un comité de ética de la investigación. Ahora, hay maneras éticas y maneras no tan éticas de proceder por parte de un comité. Ya no hablemos del investigador, porque el investigador es quien se somete, muchas veces obligado por las normas establecidas, a que su proyecto sea evaluado. Entonces, la responsabilidad del comité es, ojo, no ser simplemente un instrumento de los patrocinadores, simplemente por falta de claridad o por falta de discusión adecuada o por presión económica muchas veces. Sí, y lo que quería comentar, doctor, es que en el INS, no solo como ente rector, sino también por convicción, está claro el hecho de no aceptar otros tratamientos o aceptar el manejo con placebo si hay terapia estándar. Eso está también bien claro. Como usted dice, la andanada de la industria farmacéutica refleja o coge, no, tal estudio ha sido aprobado en tal lado, entonces acá también necesariamente tiene que estar. Entonces son argucias o argumentos que también atacan, sin embargo la posición es firme. Hay acuerdos dentro del INS que quizás en algún momento conversando con los que están haciendo el curso podemos transmitirlos, y eso es claro. Sí, cuando ustedes lean el libro de Marcia Angel, que es el que les recomendé ayer y que se los voy a pasar porque lo tengo en PDF acá a los organizadores del curso para que lo pongan en el sitio del curso, van a darse cuenta que estamos enfrentando a intereses primero enormes de poder económico y de poder político. Y segundo, que van a hacer todo lo que puedan hacer dentro supuestamente de la legalidad de sus países para, van a aprovechar todos los resquicios que haya para salirse con la suya. Y cuestión de, entonces, frente a esto uno tiene que posicionarse y decir, bueno, hasta acá. Es decir, uno tiene que dibujar una línea de ética más allá de la cual no está, sería contrario totalmente a la ética aceptar. Pero eso uno es imposible discutirlo teóricamente, esto hay que verlo específicamente en proyectos específicos. A ver dónde está la falla. Es decir, en realidad los que ustedes debieran transformarse es en Sherlock Holmes, ¿no? Detectives para detectar, por supuesto hay muchos proyectos de la industria que no tienen fallas éticas, yo no me meto con eso, pero sí en aquellos que tienen fallas éticas ustedes las tienen que detectar, y para eso tienen que formarse adecuadamente. Ahora, sabiendo que lamentablemente
es muy difícil regular la ética. Es muy difícil, o sea que son terrenos en los que puede haber debate y posiciones diversas. Lo que pasa es que las posiciones diversas muchas veces están sustentadas por intereses económicos, o personales, o científicos, de quien sea. Y eso es lo que uno idealmente debiera estar despojado de todos esos intereses y pensar solamente en el bienestar del paciente. Es decir, esa debiera ser la línea rectora. Déjenme que siga, y entonces la responsabilidad, por supuesto, no termina con la conclusión del estudio, sino que luego de finalizado el estudio deben haber mecanismos, como decíamos, que aseguren que los participantes de la investigación y las poblaciones de donde provienen se beneficien con los resultados de las mismas. Esto está escrito en muchísimos documentos, incluyendo en la declaración del Helsinki. Como ustedes van a ver, los términos, el lenguaje que se usa, es muy determinante de la fuerza que pueda tener una disposición de este tipo, porque mecanismos que aseguren que se beneficien, bueno, todo está sujeto a interpretación. La industria puede decir, bueno, yo pongo mi droga en el mercado y punto, esa es mi responsabilidad. O decir, bueno, que el Estado subsidie a los que no puedan pagar el producto, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de darle vuelta a este principio fundamental de la ética. Entonces, obstáculos para que los beneficios se puedan implementar, deficiente transferencia de tecnología. Yo siempre insisto que la transferencia de tecnología es fundamental, porque es lo que nos va a sacar a nosotros de la dependencia. Vamos a poder empezar a fabricar nuestros propios medicamentos, a hacer nuestras propias pruebas, etcétera, etcétera, si tuviéramos y si tenemos la tecnología. Pero esto, en última instancia, es decisión política. En última instancia, todo lo que estamos hablando es política, aunque no parezca. Porque si hay decisión política, la decisión política incluye, por ejemplo, de dónde y hacia dónde van los fondos, la economía. Entonces, capacitación en la investigación también es fundamental, porque acá la mayoría de estos investigadores que trabajan para la industria no son investigadores, no tienen título de investigador, son gente a quien la industria consigue con suculentas prebendas para que les reclute pacientes, pero los protocolos de investigación vienen ya prehechos desde el norte. El tema de la falta de seguimiento. Termina la investigación y nadie se preocupa de ver, bueno, ¿y qué pasó con esa gente a largo plazo? Bueno, ustedes tienen que saber de que han habido innumerables instancias en que la industria ha tenido que retirar medicamentos del mercado. Ojo, cuando hablamos de enfermedades crónicas que se tratan durante años, si no es durante toda la vida, ningún ensayo clínico controlado que dure 6 meses o 1 año va a poder predecir los efectos alejados de un uso por años, ya sea de lo que sea, antirreumáticos, estatinas, lo que fuera. Y si uno no... Esto es lo que se llama, digamos, estudio de fase 4, o sea, una vez que se disemina en la población, ya los riesgos son muy diferentes a los que en una situación controlada por un periodo acotado y con pacientes elegidos, etcétera, etcétera, uno puede llegar a conclusiones. Y después está el tema de, bueno, lo largamos al mercado, y ya una vez que está en el mercado, ya son millones los que van a poder acceder eventualmente y durante periodos larguísimos. Y así es como varios medicamentos tuvieron que, después de años, sacarse del mercado. Pero además, ustedes van a ver que la industria, una vez que puso algo en el mercado, lo que menos le interesa es probar de que continúa sirviendo a la salud de la población.
Ellos lo único que les importa es la venta de su producto. Y por eso, digamos, la regulación tiene que incluir todo lo que ocurre después de que el medicamento entre en el mercado. Y en eso Estados Unidos falla garrafalmente, porque no hay ninguna disposición que obligue a la industria a monitorear lo que pasa con la aplicación de ese producto a nivel poblacional durante un tiempo prolongado. Entonces dependen de médicos que reporten resultados adversos o reacciones adversas, pero eso no hay ninguna obligación legal. Es un tema. Sabemos que los mecanismos para que las poblaciones se beneficien de los resultados de las investigaciones son generalmente ineficaces, quiero decir, y el tema del mantenimiento de la dependencia por deficiente transferencia de tecnología. Ahora, quizá lo más importante para mí, para definir si algo puede ser beneficioso o no, es cuando la investigación responde a necesidades de salud, necesidades específicas. O sea, en realidad, el paso previo a la investigación, que es la determinación de las prioridades de la investigación en un país determinado, eso para mí es lo fundamental. Y es lo que establece digamos, la capacidad de rectoría del Estado, del Ministerio de Salud o lo que fuera, o de los organismos, para decir, bueno, yo voy a financiar o voy a aceptar investigaciones que interesen a mis poblaciones, no las que interesen al laboratorio farmacéutico X. Entonces, para eso, ¿qué es lo fundamental? Que la investigación se fundamente en la existencia de vacíos de conocimiento. Si no existe un vacío de conocimiento, quiere decir que no hace falta investigar, quiere decir que eso ya es un problema conocido. Pero vacío de conocimiento para resolver problemas de salud pertinentes a la población o comunidad en que se realiza, ustedes seguramente los van a determinar. Yo estaba leyendo un documento que estaba en el material del curso sobre las prioridades sanitarias acá en el Perú. Y bueno, están bien, pero digamos, una determinación de prioridades no puede ser simplemente un listado, porque al final a uno que está haciendo un listado le cuesta mucho definir, bueno, qué deja fuera del listado. Y ustedes acá tienen, qué sé yo, enfermedades de transmisión sexual, tienen creo que malaria, tuberculosis, etcétera. Pero lo que hay que ver es, bueno, ¿cuál es el problema con la tuberculosis? ¿Qué es la tuberculosis resistente, múltiple resistencia, etcétera? Bueno, investiguemos eso y preocupémonos por tratar de investigar situaciones que realmente nos está produciendo la realidad sanitaria del país. En cambio, no es ético que la fundamentación primaria sea el interés de un patrocinador por introducir un producto en el mercado, que es lo que generalmente ocurre cuando nos vienen a ofertar a los distintos establecimientos de salud un ensayo clínico controlado, que muchas veces es superfluo porque ya existe tratamiento para esa enfermedad. La droga es generalmente una modificación de molécula, lo que se llama yo también, me too en inglés, y que uno dice, bueno, ¿y esto en qué medida nuestra población se puede llegar a beneficiar con esto? Probablemente. Eso creo que es un criterio fundamental pero reconozco que es difícil para los comités de ética de la investigación que diga, bueno, esta investigación en realidad no le vemos la prioridad, no le vemos la necesidad. Porque la necesidad para mí es el primer requisito ético. Lo no necesario no es ético, porque gasto de recursos es poner a poblaciones en riesgo, etcétera, etcétera, para algo que no es necesario. Entonces, la primera pregunta a responder ¿es necesaria esta investigación en esta población? Pónganse esa pregunta como primer requisito. Declaración del SINC. Nada, porque esto lo vamos a ver a la tarde. Yo simplemente les quiero mostrar lo que el artículo 17, que ya está siendo
propuesto para ser modificado, dice con respecto a beneficios. Y dice que, sobre todo en poblaciones en desventaja o vulnerables, solo se justifica la investigación si responde a necesidades y prioridades de salud de esa población. Y si existen, fíjense ustedes, posibilidades razonables de que la población o comunidad sobre la que se realiza la investigación podrá beneficiarse de sus resultados. En principio esto no tiene peros, está clarísimo, está clarísimo. Ahora, lo que pasa es que todas estas cosas están sujetas siempre a interpretación. Entonces ustedes van a encontrar siempre, o pueden encontrar debate con respecto a si tal o cual investigación es prioritaria o no. Van a estar aquellos que dicen que sí, otros que dicen que no. Ahora, vuelvo a decir, y eso lo van a ver en la tarde, hay que prestar mucho cuidado a los términos que se utilizan. Porque ¿qué quiere decir posibilidad razonable de beneficiarse? Posibilidad razonable. No quiere decir nada. Porque uno puede decir, no es razonable que la industria farmacéutica pierda dinero para beneficiar a estas poblaciones. No es razonable. Y bueno, y así queda. ¿No es cierto? O sea, que por eso yo decía ayer que el lenguaje de las declaraciones, claro, uno se pelea mucho por el lenguaje. El que domina el lenguaje es el que tiene el poder de imponer un determinado lenguaje. Ustedes no se imaginan, hablando de la Declaración Universal de la UNESCO de Bioética y Derechos Humanos, los años que llevó, peleándose por una palabrita, porque una palabra significa mucho. Y acá, obviamente, yo lo que no tengo acá es la versión anterior. Esto ya está un poco lavado, está ablandado en cuanto al requisito. Porque una cosa es decir que existan posibilidades razonables de beneficiarse de los resultados y otra cosa es decir la industria es responsable de que el producto sea efectivamente, que esté disponible a precio razonable o lo que fuera, porque un tabú para la industria farmacéutica es el control de precios. Ustedes saben que en Estados Unidos, bueno, valga un poco la digresión, pero es interesante para... Sí, 5 minutos. 5 minutitos. Bueno, después les cuento. Bueno, esta es la modificación propuesta que está en inglés. En realidad, bueno, está en inglés. Bueno, eso es otro tema que ustedes lo van a discutir lo vamos a discutir esta tarde. Pero, fíjense que bueno, lo que dice acá es que la población o comunidad debiera beneficiarse, debiera, should quiere decir debiera, no es must, debe, debiera o debería, o sea que, bueno, pero si no se puede, no se puede. En cambio, si uno dice debe, debe beneficiarse con el conocimiento, las prácticas y las intervenciones que resultan de la investigación. Entonces, fíjense, acá la propuesta para el 2014, que se está ya discutiendo, es cambiar. Lo que está tachado acá sale del artículo, que a su vez se transforma. Hay otro problema con la cuestión del zinc, que cada vez que se modifica, todos los artículos cambian. No es que el artículo 29 sigue siendo el 29 y está modificado, no, pasa a ser otro artículo, así que es muy difícil. Entonces, el 17 que les mostré atrás, ahora va a ser el 20, y en realidad, en lugar de decir que haya una probabilidad razonable de que se beneficie, dice, bueno, debiera beneficiarse. Ahora, ¿qué diferencia hay en última instancia? Si no es algo taxativo, un deber,
Vuelvo a decir, además, que esto no tiene vinculación legal, no tiene fuerza legal. Ninguna de estas declaraciones tiene fuerza legal, ni siquiera la de la UNESCO. Y asegurar de que tengan un nivel adecuado de beneficios adicionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir cualquier cosa o no quiere decir nada? Ese es uno de los problemas. Y esto es otra, pero esto lo vamos a ver después. Fíjense ustedes, la CIOMS, que se las mencioné ayer, también tiene una cláusula sobre beneficios, también está siendo modificada, porque esta ya viene de hace más de 10 años, pero en la pauta 10 dice que el investigador debe hacer todos los esfuerzos para garantizar, todos los esfuerzos, o sea que el investigador debe esforzarse, no es que debe cumplir tal o cual mandato, tiene que esforzarse para que la investigación realmente responda a las necesidades y que los productos desarrollados estén disponibles también razonablemente para beneficio de la población. Pero claro, acá dice el patrocinador y el investigador deben hacer todos esfuerzos. Entonces, claro, ¿qué quiere decir hacer un esfuerzo? Seguramente para la industria ese esfuerzo no incluye el perder dinero. Y así de seguido. Entonces, este lenguaje que se utiliza y que se presta a distintas interpretaciones, para mí conspira contra la fuerza de las declaraciones. Balance adecuado de riesgos y beneficios. Nuevamente, este es un leitmotiv de toda la investigación, que los beneficios superen a los riesgos. Y el problema que también uno puede plantearse es si posibles beneficios para la sociedad en términos de conocimiento justifican posibles riesgos a los individuos. Y en realidad todos decimos, y en eso hay acuerdo y hay consenso, de que los intereses de la sociedad no pueden prevalecer por sobre los intereses de los individuos particulares. Listo. ¿Qué falta? 1 minuto, 30 segundos. Bueno, esto es un poco lo que les quería mencionar sobre beneficios. Buena de estas cosas, buena parte de estas cuestiones están plasmadas en las declaraciones y en la tarde vamos a tener la oportunidad de discutir estas cuestiones lingüísticas. Hay un espacio para un par de preguntas, doctor. Las que sean. Buenos días, doctor. Mi nombre es Franco León, soy de la región Lambayeque, del Hospital Regional. Un comentario, ¿no? Nosotros vemos en todo este curso que hablamos mucho del doble estándar, de los ensayos clínicos, pero si nosotros vemos las prioridades nacionales de investigación en salud, son muy pocas las líneas que hablan específicamente de ensayos clínicos. La gran mayoría hablan sobre investigación cualitativa o estudios observacionales. Entonces yo creo que, por ejemplo, si cabe el término, de repente la visión ética de la investigación en el Perú, y no solamente en el Perú, está muy ligada a lo que son ensayos clínicos. Cuando, por ejemplo, nuestras prioridades, ahí, como decía usted, es mejor investigar lo que necesita la población, ¿no? Y muchas veces, antes de un ensayo clínico, se necesita ver cuán frecuente es el problema, cuál es la calidad de vida, qué es lo que necesita, qué es lo que piensa la gente, ¿no? Entonces mi comentario iba en el sentido de que muchas veces nos dirigimos y hablamos de ética y nos vemos en el ensayo clínico, el doble estándar, pero nos olvidamos de todo lo que trae consigo por ejemplo, no investigar lo investigable o no fijarnos en los criterios metodológicos de lo que es observacional, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. No puedo, lo podría haber dicho yo exactamente con las mismas palabras. Es que es así, sí, es así. Nosotros lo que pasa es que estamos, sufriendo una invasión de ensayos clínicos controlados por parte de la industria, porque es la necesidad de la industria de sacar nuevos productos. Pero nadie se pone a pensar, bueno, ¿para qué necesitamos esto acá en este país? De hecho, y sobre todo cuando uno analiza de que la inmensa mayoría de estos ensayos clínicos es para drogas sobre enfermedades que ya tienen tratamiento y cuyo tratamiento
no se implementa adecuadamente en las poblaciones locales. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos buscando la última generación de una droga que por ahí es mejor o por ahí no lo es, cuando que en realidad con los medicamentos que ya se conocen, el derecho a la salud no incluye el que nuestras poblaciones sean tratadas adecuadamente, cuando que existe la posibilidad y falta la decisión política. La decisión política es tener un sistema de salud en serio, donde el derecho a la salud sea válido y se observe con todo rigor. Sí, allá atrás. Buenos días, de la Dirección General de Epidemiología. Mencionó un poco en la pregunta sobre el tema de los estudios observacionales. Como ejemplo, en la primera parte se mencionaba, y en varias de las lecturas hemos visto, de que a veces las publicaciones de ensayos clínicos no muestran los aspectos negativos de los resultados o muestran aspectos positivos que no estaban en el objetivo. Yéndonos al tema de los estudios observacionales, por ejemplo, puede existir que el investigador presenta su estudio ante un patrocinador o alguien que le pide el estudio, y al desarrollar pues el estudio, la hipótesis que planteaba resulta que no logra rechazar la hipótesis nula y termina con un resultado que no era lo que estaba pensando buscando. Y sale siempre de repente el comentario: no, tu estudio debió haber probado eso. O sea, es ético por el evaluador exigir que se pruebe la hipótesis. Segundo es que a veces en el camino, ¿no? El estudio de desarrollo plantea una serie de análisis o propuestas, y cuando se presentan los resultados de estas propuestas no son realizadas dentro del estudio y termina una presentación diferente en del diseño que se planteó. Y lo otro que a veces ocurre es que, como le decía el antecesor, no existen estudios previos, por ejemplo, descriptivos donde se demuestre frecuencia de una enfermedad, y puede ocurrir, por ejemplo, que se hace un estudio de validez de una prueba diagnóstica para determinada enfermedad, pongamos en recién nacidos, hacen la validación y solo encuentran un caso, ¿no?, para validar la prueba contra el resto que ya no tiene enfermedad. Y no hubo el previo de determinar si realmente existía la frecuencia de esta enfermedad para poder hacer ese siguiente paso, que es la validación de una prueba diagnóstica, ¿no? O sea, en este tema observacional, ¿cómo podríamos ver el aspecto ético? Bueno, acá hay varios puntos. Uno es esto último de estudios observacionales, yo lo llamaría estudios epidemiológicos, conocer la epidemiología de las enfermedades que afectan a la población peruana. Eso es básico. Para mí, esa debería ser la primer prioridad en la cual dedicar recursos y capacitación desde el Ministerio de Salud, desde quien subvencione las investigaciones de salud. Lo otro es, bueno, es una desgracia, pienso yo, de que investigación esté cada vez más sea sinónimo de ensayos clínicos controlados. Creo que es una apropiación del término investigación de salud, que es mucho más, por supuesto, que los ensayos clínicos controlados, pero que los ensayos clínicos controlados probablemente deben ser el 80-90% de lo que se investiga, con comillas o sin comillas, en el país. La publicación de resultados negativos es un requisito ético, pero que no se cumple. Recién ahora están empezando a ponerse los pantalones, digamos, lo que fuera, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, de exigir el registro previo cuando uno va a iniciar un estudio de investigación de estos de ensayos clínicos controlados, de manera de que uno pueda seguirlo en forma pública a través de Internet en todos sus pasos, incluyendo lo que tú mencionabas, de que de repente uno cambia de objetivo, cambia de diseño sobre el camino, y sobre todo si no llega a resultados concluyentes. Ojo, las investigaciones no necesariamente están garantizadas de llegar a resultados concluyentes. Puede ser que uno no pueda rechazar la hipótesis nula, pero eso es decir, el compromiso ético, por supuesto, es que eso hay que publicarlo.
O sea, eso tiene que ser, es un bien común, es el conocimiento, y una obligación de comunicarlo. Los estudios observacionales y cualitativos, hay que agregarles además los estudios operacionales sobre los sistemas de salud. La investigación, o sea, el que el sistema de salud en sí mismo sea un objeto de estudio, es algo también relativamente reciente. En los últimos 20 años que ha aparecido toda esta tendencia y literatura sobre estudios de funcionamiento de los servicios de salud. Hay maneras más eficaces y menos eficaces para cumplir el derecho a la salud. La fragmentación, por ejemplo, que es la norma de los servicios de salud en la mayoría de los países de América Latina, es obviamente es una receta para la ineficacia y el mal gasto de recursos. Bueno, pero como hay muchos intereses creados que se benefician con la fragmentación, bueno, todavía seguimos teniendo la fragmentación. No sé si, bueno, son los comentarios que me merecen tu observación. Allí hay una pregunta y acá hay otra. Buenos días. Buen día. Félix Valenzuela. Quería hacer un comentario, doctor. Si bien es cierto, se está tocándose el tema de ensayos clínicos, pero sin embargo nace un problema cuando nos vamos a dirigirnos a estudios a nivel de la salud pública, orientada a comunidades andinas, comunidades nativas. En los casos de las prácticas, ayer estábamos viendo sobre casos de hepatitis, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ese problema, ese tipo de investigaciones, cuando vamos a orientarnos a acopiar conocimientos tradicionales, a acopiar información relacionada a cómo funcionan las medicinas tradicionales, qué interpretaciones tienen ellos en relación a la salud, cuidado de la salud, cuál es el problema fundamental de esas brechas de acercamiento entre el sistema de salud oficial y la comunidad. Prácticamente nace una serie de inquietudes, cómo hacer frente en consentimientos informados, en aspectos éticos, en derechos constitucionarios de las poblaciones originarias. Si me basta solamente un consentimiento informado, autorizado por el líder de la comunidad, una serie de inquietudes que también tenemos que ver en estas sesiones. Yo creo que no están bien trabajados en relación a comunidades andinas nativas principalmente. Le agradecería algunas orientaciones en relación a eso. El tema de las distintas cosmovisiones que informan o educan sobre la investigación y sobre el concepto de salud es un tema de gran envergadura y no resuelto para nada. Países como el de ustedes, que tiene un gran peso de lo que se llama medicina tradicional o ancestral o como fuera, impone un desafío muy importante a la medicina occidental, que es la que se practica en su mayoría, o al menos en las grandes ciudades, de buscar comunes denominadores. Pero esto es más fácil decirlo que implementarlo. Pero, digamos, una orientación pudiera ser de que en el próximo curso de investigación, de ética de la investigación, podamos ver acá sentados representantes de esos sectores de población que tienen otras visiones, que practiquen la medicina tradicional y a ver qué tipo de diálogo se puede establecer. Porque no cabe duda que esto sí que no es una pulseada, no es saber quién tiene más fuerza. Es cuestión de buscar los comunes denominadores y ver desde la medicina occidental qué prácticas de la medicina ancestral han tenido resultado. Pero ojo, los resultados son los resultados desde la visión de las poblaciones que las practican. Porque, digamos, la salud es, acuérdense la definición de la OMS, es el completo bienestar físico, mental y social.
Bueno, pero lo mental y lo social pasa por la manera que esas comunidades están organizadas, por las que han mantenido su cultura a través de siglos de dominación y opresión y demás, y eso hay que respetarlo. Entonces, yo no tengo ninguna receta, pero sé que hay muchas experiencias interculturales, sobre todo en los países andinos, incluyendo el nuestro, la Argentina, el norte nuestro, se parece mucho, ha tenido la influencia incaica también, y hay mucho curandero, hay mucha gente que se dedica a mejorar la salud de sus congéneras, de maneras que para nosotros parece, en fin, que no lo entendemos. Ojo, ellos tampoco entienden nuestra manera de vivir y nuestra manera de promover salud. Entonces, la única orientación es diálogo de igual a igual. Había, creo que acá y después allá atrás de vuelta. Acá lo otro. Usted hacía mención de la importancia de las leyes supranacionales como es Declaración de Helsinki, pero como bien eso, gracias doctor, eso no tiene validez si no está refrendado por nuestras leyes nacionales, y eso es lo que ocurre cuando nosotros hacemos la Declaración de los Derechos Humanos y decimos salud y educación son derechos inalienables, pero eso no está refrendado por nuestra Constitución. Y entonces, cuando un ministro de Salud da una ley por la cual abre paso a las entidades privadas, ya no se considera salud como derecho universal. Y eso pasa con la Declaración de Helsinki, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en Juliaca, había un médico que habían empezado un partido de fútbol, y como ni siquiera a los 5 minutos el partido terminó, y le digo al doctor Casaperalta, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que el doctor que trajo la pelota se enojó, y como el partido no estaba como le gustaba, se llevó la pelota. Terminó el partido. Y eso ha pasado con la Declaración de Helsinki. No les gustó a ciertos grupos de interés, entre ellos pues grandes naciones como Estados Unidos, Europa, y se han retirado de la Declaración de Helsinki. Y ellos están haciendo investigación a su manera con la FDA y sus normas. Pero mucho interés debe haber para que nuevamente ellos estén proponiendo entrar, eso sí, cambiando las reglas como a ellos les conviene, para poder hacer las cosas, la investigación y todo este proceso que significa investigar en seres humanos con las leyes y en la medida que ellos les convenga. El día 7 hay un evento que organiza el Colegio Médico del Perú y trata precisamente de Declaración de Helsinki. Sería interesante estar ahí y ver cómo es que se va a manejar el principio de doble estándar, porque van a llevar la voz de Perú a la Declaración de Helsinki y se pone en juego vidas, o sea, personas. El concepto de persona no es igual para ciertos grupos de poder como para nosotros, y en eso tenemos que estar alertas. Gracias, doctora. Un comentario primero del doctor Duilio, luego le pasamos a ustedes. Bueno, mi nombre es Duilio Fuentes, soy parte del INS, el equipo organizador. Estoy escuchando desde ayer sus comentarios muy atinados y queríamos aclarar una situación, ¿no? Ciertamente de que todo lo que se ha avanzado dentro de lo que es en el Perú y dentro de lo que es en sí la investigación y en regulación ha sido en ensayos clínicos. Hemos hablado bastante del reglamento de ensayos clínicos, ciertamente que, como lo dijo el doctor Penchasae, fue bajo una serie de situaciones de mucha presión por las investigaciones que se venían por la industria, de conformar comités de ética que puedan firmar la aprobación de estos ensayos, ¿no? La idea del INS, tomando como es el ente rector de la investigación en el país, es cambiar esa mirada. Ciertamente los ensayos clínicos nos enseñan muchas cosas de violaciones, ¿no? Y que son un claro ejemplo para reflexionar. Pero ciertamente, como ustedes han dicho, el día a día que ustedes van a ver son investigaciones epidemiológicas, investigaciones en salud pública, investigaciones en pueblos indígenas, investigaciones en medicina tradicional, en medicina alternativa y complementaria, ¿no? Entonces, es a esa mirada o queremos mirar a esa situación para que
podamos reflexionar de que dentro de lo que existe en investigación, en salud pública, también hay problemas éticos, ¿no? Entonces, la idea como ente rector de la investigación del INS y con la conformación de la Red Nacional de Bioética e Investigación es mirar a eso. Es uno de los objetivos, sí, comenzamos en el 2009, es tener prioridades de investigación regionales, que casi todos lo tienen, y es la conformación de comités de ética e investigación. Hoy la doctora Minaya va a hacer una presentación a las 11:40 sobre la Red Nacional de Bioética, y mañana vamos a hablar muchísimo y vamos a comentar en un taller sobre el Sistema Nacional de Investigación en Salud. Solo como un preámbulo y una aclaración, ¿no? Gracias, Duilio. Quería brevemente nomás compartir una experiencia de un trabajo de investigación que está haciendo una universidad, apoyo de trabajo, y que un poco me parece que nos permite ver lo que está pasando, ¿no? Es un estudio donde lo que se quiso ver es un estudio cualitativo, en el cual se quiso ver en los pacientes que VIH en Targa, en tratamiento antirretroviral, que ya estaban incluidos en los programas de Targa, en el MINSA, queríamos ver, o realmente querían ver si es que había algún cambio en la mentalidad de esas personas, si se comparaba antes y después del inicio del Targa, en relación a su vida sexual, ¿no? Es un proyecto cualitativo interesante que tiene implicancias éticas, pero por ejemplo, para darnos cuenta de esto, si nosotros tomamos en cuenta, o sea, y vemos el problema desde la efectividad del antirretroviral o de los esquemas o de la adherencia, nos vamos a quedar cortos. Por ejemplo, en este estudio de entrevistas a profundidad, de los 30 entrevistados, 29 seguían con las mismas actitudes y la misma vida sexual desordenada, ¿no? Entonces, eso quería un poco comentar, porque la importancia de entrar en la persona, ¿no? Con todos los inconvenientes o con toda la aparición de problemas éticos que trae consigo, ¿no? Entonces, un comentario. Gracias. La última pregunta. Buen día, mi nombre es Willy Ramos, de la Dirección General de Epidemiología. La pregunta es, bueno, ya conocemos todos nosotros cómo funciona un ensayo clínico, que tiene una fase preclínica, una fase 1, una fase 2, una fase 3, y luego el medicamento es libre al mercado. Y a partir de ahí entonces se empieza a estudiar los posibles efectos a largo plazo que pudiera tener. Pero el problema de este proceso, y aunque es lo mejor que tenemos, es que si este proceso falla, los daños en la salud pueden ser muy complejos, ¿no? Recuerdo, por dar un ejemplo, lo que se dio en mi generación, ¿no? Cuando se estaba estudiando una alternativa de los AINES, como fue el Rofecoxib, por ejemplo, posteriormente cuando se inició el mercado, este Rofecoxib se encuentra que tenía un mayor riesgo de producir infarto agudo de miocardio. Pero hasta ese momento se descubre cuando quién sabe cuántos infartos agudos de miocardio ya se habían producido, ¿no? Nuevamente, este sistema o este proceso es lo que tenemos, pero ¿se han estudiado algunas formas de mejorar este proceso? No sé, yo me imagino que con la tecnología que tenemos ahora, con la amplitud de los conocimientos, tal vez se haya ensayado algún modelo químico, bioquímico, molecular de simular los efectos a largo plazo, o no sé qué otras alternativas hayan ensayado para poder mejorar este proceso. La respuesta mía sencilla es que no sé. Honestamente lo veo complicado porque no hay ninguna modelación molecular que pueda llegar a ser muy plausible como para ser aplicada a poblaciones enteras. Nosotros creo que estamos frente a una realidad, y es que digamos, los productos, las drogas, por decirlo de alguna manera, las drogas, los medicamentos, se prueban en periodos cortos y en un número pequeño de participantes, de investigados, digamos. Ahora, la única manera de mejorar la situación actual es tener un criterio muy estricto de control, vigilancia y monitoreo
posteriormente a la introducción de la droga al mercado. Y eso es lo que la industria hasta ahora siempre lo ha resistido. Bueno, acá es cuestión de, vuelvo a decir, de voluntad política y de legislación que lo exija. No es que uno de esa manera va a impedir efectos secundarios a nivel poblacional, pero al menos los va a detectar en una forma más precoz y con menos daño, con menos riesgo para la población. Bueno, nos hemos excedido en el tiempo del primer tema, doctor. Bueno, vamos a hacer rápido el segundo entonces. Ok.